Hola, soy Diana y continuamos con nuestra preparación para el examen de certificación de AWS Solutions Architect Professional. Y la pregunta que he preparado para hoy es una pregunta muy interesante, que es la siguiente. Una empresa ejecuta una aplicación web de comercio electrónico en AWS. La aplicación web está alojada como un sitio web estático en Amazon S3 con Amazon CloudFront para la entrega de contenido. Una API de Amazon API Gateway invoca funciones de AWS Lambda para manejar las solicitudes de los usuarios y el procesamiento de pedidos de la aplicación. Las funciones Lambda almacenan datos en un clúster de Amazon RDS para MySQL que ejecuta instancias bajo demanda. El uso del clúster de base de datos ha sido constante durante los últimos 12 meses. Vamos a quedarnos con este dato. El uso del clúster de la base de datos ha sido constante durante los últimos 12 meses. Recientemente, el sitio web ha experimentado intentos de inyección SQL y exploits web. Los clientes también informan que el tiempo de procesamiento de pedidos ha aumentado durante los periodos de mayor uso. Durante esos periodos, las funciones lambda suelen tener arranques en frío, los cold starts. A medida, a medida que la empresa crece, necesita garantizar escalabilidad y acceso de baja latencia durante los picos de tráfico. La empresa también debe optimizar los costos de la base de datos y añadir protección contra los intentos de inyección SQL y exploits web. Y la pregunta es que, ¿qué solución cumplirá con estos requisitos de estas 4 alternativas que nos plantean? Antes de pasar a analizar cada una de las opciones que tenemos, quisiera comentar un poquito un concepto que he visto aquí en esta pregunta, que es que las funciones lambda suelen tener arranques en frío, ¿no? Y bueno, sabemos que una función lambda es un servicio, el servicio serverless de AWS Lambda nos permite ejecutar código sin servidores. Y el coste de esta infraestructura se calcula en base a las invocaciones y al tiempo de ejecución, ¿no? Esto por introducir el tema, ¿no? Entonces, aquí nos hablan de los arranques en frío. ¿Qué es un arranque en frío de una lambda? Bueno, un arranque en frío ocurre cuando no existe una instancia activa disponible para manejar la invocación de la lambda. Por lo que AWS debe, en este caso, asignar infraestructura, descargar y montar el código de nuestra función, inicializar el runtime relacionado con el entorno que hemos usado para programar esta función, ejecutar nuestro código. Bueno, todos estos pasos los tiene que realizar y, por supuesto, esto introduce una latencia extra que pueden ser segundos o milisegundos, y esto es el arranque en frío, ¿no? ¿Y cuándo ocurre este arranque en frío? Bueno, ¿en qué situaciones nos encontramos esta situación, ¿no? Bueno, esto ocurre cuando nuestra función lambda no se ejecuta por un tiempo y AWS libera el contenedor. También ocurre cuando hay picos repentinos de tráfico, como es justamente lo que nos plantean en esta pregunta. Hay picos repentinos porque se aumenta la cantidad de pedidos una franja de tiempo. Entonces esto produce que se vea superado la infraestructura para asumir estos pedidos, ¿no? Entonces, cuando hay picos repentinos de tráfico, AWS necesita crear nuevos contenedores adicionales para poder atender esta nueva demanda, este aumento de demanda, ¿no? Y también ocurre estos arranques en frío cuando cuanto más grande y complejo sea el código que estamos ejecutando, más tiempo va a tardar
en procesarse, ¿no? Ya que tiene que cargar librerías más pesadas, runtimes lentos como Java, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede mitigar, ¿no?, esta situación de los arranques en frío en Lambda? Bueno, aquí hay un concepto que es el de concurrencia aprovisionada de la función lambda, ¿no? Aquí esta opción la encontramos, si vemos aquí en esta captura que comparto, en la consola de lambda, vamos a las funciones y en alguna de las funciones que tengamos creadas podemos ir a la parte de configuración, que es justamente la pantalla que estoy compartiendo, y aquí hay un apartado que se llama concurrencia y recursión detection. Concurrency and Recursion Detection. Bueno, aquí hay una parte que es la que marco aquí en rojo que se llama concurrencia provisionada, que nos permite configurar esta concurrencia. Bueno, ¿qué es esto, no? Si accedemos, intentamos añadir esta configuración desde esta pantalla, nos llevará a esta siguiente pantalla que nos permite indicar un número fijo de instancias de funciones lambda que estarán preinicializadas y listas para manejar solicitudes de forma inmediata, lo cual nos va a ayudar a reducir estos inicios fríos que introducen latencia a nuestra infraestructura, a nuestro entorno, ¿no? Esto, además, bueno, hay que tener en cuenta también que tendrá un coste adicional porque mantendrá en caliente la infraestructura, dependiendo el número que indiquemos en esta pantalla, ¿no? Bueno, después de haber hecho este pequeño paréntesis en la pregunta, vamos a volver a nuestra pregunta. Vamos a recuperar nuestro enunciado y aquí, como siempre, voy a empezar analizando, ¿no?, lo que nos están preguntando, ¿no? Ha sido un pequeño resumen de lo que nos están preguntando, porque sobre todo cuando son enunciados tan largos, hay que desarrollar este sentido de quedarnos con la información relevante para lo que nos están preguntando. Aquí nos dan mucha información, pero mucha de ella no nos sirve para tomar la decisión de cuál sería la mejor opción en este entorno, ¿no? Entonces, vamos a entenderlo. Los problemas que nos plantean son, en primer lugar, que hay intentos de inyección SQL y exploits web, con lo cual nos da un indicio, ¿no?, que necesitamos necesitamos seguridad en la capa de aplicaciones web, ¿no? Por otro lado, otro problema que tenemos es que los arranques en frío de las lambda durante los picos nos van a introducir latencia, ¿no? Entonces aquí tenemos que pensar ya en buscar este rendimiento predecible en las lambda, ¿no?, que podamos tener control de esta parte. Y también tenemos el problema de los costos altos en RDS on demand. Esto requiere una optimización de costos. ¿Cuál será nuestro objetivo en este caso? Bueno, será garantizar la escalabilidad, la baja latencia y la seguridad, reduciendo al mismo tiempo los costos de la base de datos. En esto se sintetiza un poco lo que tenemos que conseguir. Y las restricciones que tenemos es que tenemos que mantener esta arquitectura serverless, sin servidor, para manejar los picos de tráfico y resolver tanto el rendimiento como la seguridad, no uno solo de ellos, sino los dos a la vez. Entonces vamos a pasar a la primera opción. Como el enunciado es un poco largo en este caso, me he quedado solo con los requisitos para tenerlos aquí visualmente y vamos a analizar la primera opción, que sería la opción A, que nos dice configurar las funciones lambda para que tengan un valor de tiempo de espera más alto durante los periodos pico. Usar instancias reservadas de RDS para la base de datos. Además, usar CloudFront y suscribirse a AWS Shield Advance para proteger contra los intentos de inyección SQL y exploits web. Bueno, vamos a ver qué nos plantean aquí, ¿no? Vamos a analizar esto. Alternativa. Bueno, por un lado nos dicen que aumentar el timeout de la lambda. Bueno, esto, aumentar el timeout de la lambda no nos va a ayudar a solucionar los problemas de arranque en frío. Lo que vamos a conseguir con esta ampliación del timeout es retrasar el error. Va a tardar más tiempo en salir el error, pero no nos soluciona el problema que tenemos de base. Así que de entrada
no tiene muy, no parece muy adaptable en este caso esta opción. Bueno, vamos a continuar. RDS, Reserved Instancias. Instancias reservadas de RDS. Bueno, en este caso es una buena opción, ya que esta es la que se usa cuando el coste es constante. Y aquí ya nos decían que, aquí lo he puesto como clave, que el uso del clúster de la base de datos ha sido constante durante los últimos 12 meses. Entonces, esto ya nos da un indicio de que podríamos optar por esta alternativa, ¿no? De instancias reservadas. Esta opción, esta parte encaja. Y luego tenemos AWS Shield Advance. Bueno, AWS Shield Advance nos protege contra ataques de DDoS, ataques de negación de servicio, ataque distribuido de negación de servicio, pero no bloquea la inyección SQL. Entonces, aquí ya, esto es una clave muy rápida en el examen, por ejemplo, ¿no? Para descartar una opción. Ya vemos que esta opción para seguridad que nos están proponiendo no encaja. Y aquí nos quedamos con esta clave de examen, que es Shield nos protege contra DDoS y WAF, Web Application Firewall, nos protege contra inyecciones SQL y exploits. Nos quedamos con esta clave. Y bueno, vemos que no encaja esta opción, solo la segunda parte de instancias reservadas, entonces la vamos a descartar. Vamos a ir a la opción B, que sería aumentar la memoria de la función lambda. Además, migrar a Amazon Redshift para la base de datos y integrar Amazon Inspector con CloudFront para proteger contra los intentos de inyección SQL y exploits web. Bueno, vamos a analizar parte por parte. Aquí tenemos aumentar la memoria de lambda. Bueno, esto nos va a ayudar a mejorar el rendimiento, ¿no? Por supuesto, pero no nos soluciona tampoco los arranques en frío. Entonces, esta parte no. Luego, nos proponen Amazon Redshift para la base de datos. Bueno, Amazon Redshift es un data warehouse que consiste en un almacén de datos analítico en la nube. No está adaptado para transacciones de pedidos. A ver, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Para comentar que aunque ya vemos que Amazon Redshift no se adapta a nuestro entorno o a la solución, es una oportunidad, ¿no? Para repasar un poco para qué nos sirve esta base de datos y, bueno, en la vida real poder saber en qué casos usarla y también, bueno, para el examen, por supuesto, poder saber en qué casos es óptima para ese entorno o, por el contrario, la tendríamos que descartar, ¿no? Y aquí, bueno, Amazon Redshift está diseñado para analítica masiva y consultas complejas sobre grandes volúmenes de datos. Siempre vamos a pensar aquí en análisis analítico. Y como ejemplo tenemos analizar el patrón de ventas en los últimos 5 años de una empresa. Esto puede ser un caso de uso para Amazon Redshift, ¿no? ¿Y por qué en este caso, en este enunciado, en este entorno que estamos analizando, por qué es incorrecta esta opción? ¿Por qué no se adapta? Bueno, la pregunta dice que los clientes reportan lentitud en el procesamiento de pedidos. Aquí nos hablan de procesamiento de pedidos. Esto implica un problema transaccional. Siempre que nos hablen de procesamiento de pedidos, vamos a pensar en un problema transaccional. Con lo cual, en este caso se produce una alta concurrencia de compras en tiempo real. Y por esto, justamente, Amazon Redshift no nos soluciona o no es óptimo para este entorno, ya que no está optimizado para miles de pequeñas transacciones simultáneas como las que ocurren en un sistema de pedidos online. Entonces, esta opción ya vemos que no se adapta. Y bueno, ya finalmente aquí nos proponen como Amazon Inspector bueno, Amazon Inspector es una herramienta de evaluación de vulnerabilidades, pero no protege en tiempo real inyecciones de CloudFront ni inyecciones de SQL, entonces no, es
Es un servicio que no tiene que ver nada para lo que nos proponen aquí en el enunciado, con lo cual esta opción también la vamos a descartar. Ahora vamos a pasar a la opción C, que es usar funciones lambda con concurrencia aprovisionada durante los periodos pico. Concurrencia aprovisionada de las lambda, que fue el concepto que vimos al principio, que estaba relacionado con los arranques en frío de las lambda. Bueno, aquí aparece en esta opción. Y además migrar a Amazon Aurora Serverless para la base de datos. También nos proponen usar CloudFront y suscribirse a AWS Shield Advanced para proteger contra los intentos de inyección SQL y exploit web. Bueno, vamos a ver qué nos proponen aquí. Bueno, nos hablan de la concurrencia aprovisionada de lambda. Esto sí que es algo correcto, ¿no? Sí que nos soluciona los arranques en frío, ya que mantiene las funciones calientes. Nos hablan de Aurora Serverless. Bueno, es una base de datos relacional que escala automáticamente y es rentable para cargas variables. En este caso nos están hablando que hay una carga, un coste constante de la base de datos en los últimos 12 meses. Entonces, en este caso tenemos una carga constante, con lo cual usar Aurora Serverless podría ser mucho más costoso, ¿no? Entonces, ya por aquí no encaja. Y luego tenemos AWS Shield Advanced, que como he dicho en la pregunta anterior, en la opción anterior, solo nos protege ante ataques de denegación, ataque distribuido de denegación de servicios, no contra inyección SQL. Entonces, esta opción, bueno, aunque la parte de concurrencia provisionada de lambda sí que encaja, las otras dos opciones no, entonces vamos a descartarla también. Y ahora vamos a pasar a la opción D, que sería usar funciones lambda con concurrencia aprovisionada durante los periodos pico. Además, usar instancias reservadas de RDS para la base de datos y además integrar AWS WAF con CloudFront para proteger contra intentos de inyección SQL y exploits web. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, en cuanto a la concurrencia aprovisionada en lambda, que fue el concepto que analizamos inicialmente, correcto, es la solución para los arranques en frío y además nos mejora el rendimiento en estos momentos de mayor demanda, ¿no?, del sistema. Luego nos proponen RDS con instancias reservadas. Bueno, esta opción es la opción óptima de costes cuando tenemos cargas constantes y estables, como en este caso, que ha sido así en los últimos 12 meses, con lo cual encaja esta opción también. Y luego tenemos AWS WAF, que se puede integrar con CloudFront para bloquear la inyección de SQL y exploits web, con lo cual aquí estas tres opciones responden a los tres requisitos que nos han pedido en este caso, que sería tener en cuenta el rendimiento, los costes y la seguridad. Entonces, esto nos deja con la opción D como opción correcta, que, bueno, vamos a repetirla, ¿no?, para tener estos conceptos claros, que es usar funciones lambda con concurrencia aprovisionada durante los periodos pico. Y además usar instancias reservadas de RDS para la base de datos. E integrar AWS WAF con CloudFront para proteger contra los intentos de inyección SQL y exploits web. Y aquí nos vamos a quedar con algunas claves para el examen que nos permiten descartar rápidamente opciones, y es que el WAF nos permite proteger nuestra infraestructura contra inyecciones SQL y cross-site scripting, que sería aquí lo que aparece como XSS. Luego, también el Shield AWS Shield nos protege contra ataque distribuido de denegación de servicios. Por otro lado, Redshift es un almacén de datos que nos permite analítica, no transacciones. Por otro lado, tenemos RDS con instancia reservada que nos permite ahorrar costes cuando el uso es estable. Y finalmente tenemos Aurora Serverless,
que es un servicio que, como su nombre lo indica, es sin servidor, escala solo y aquí se paga por uso. Y ya para finalizar, quisiera repasar brevemente esta diferenciación, ¿no?, entre bases de datos OLTP y bases de datos OLAP, porque considero que es un concepto bastante importante tener. Por ejemplo, a mí esta imagen me ayuda muchísimo a la hora de ser rápida, ¿no?, en el examen, sobre todo para descartar opciones. Entonces, quisiera repasarlo brevemente. En el caso de las OLTP se refiere a Online Transaction Processing, es decir, procesamiento de transacción online, ¿no? Y aquí, en este caso, tenemos bases de datos de Amazon RDS y Amazon Aurora. Son las OLTP que podemos poner como ejemplo, ¿no?, en AWS. ¿En qué consisten? Bueno, el objetivo en este caso de las OLTP es procesar transacciones en tiempo real. Esto pueden ser compras, pagos, reservas o procesamiento de pedidos, como justamente hemos visto en esta pregunta, ¿no?, la pregunta que hemos analizado hoy. Bueno, ejemplo, tenemos un cliente que compra un producto y inserta un registro en la base de datos. Esto es lo que nos permite las OLTP. El patrón de uso, bueno, es muchas operaciones pequeñas paralelamente, muchas inserciones, actualizaciones, borrado, muchas operaciones de este tipo. La latencia debe ser muy baja en este caso, se requiere una latencia muy baja, de milisegundos. Y los usuarios típicos de este caso serían aplicaciones web, sistemas de e-commerce y apps móviles. Y ahora vamos a pasar a comentar las OLAP, que serían Online Analytical Processing. Y en este caso tenemos Amazon Redshift, que hemos mencionado un poco antes, ¿no? En este caso el objetivo es analizar grandes volúmenes de datos históricos. Como ejemplo tenemos extraer un reporte de las ventas del último año por región de un determinado producto para una determinada empresa. El patrón de uso, bueno, aquí se revisan pocas consultas largas y complejas. O sea, es lo contrario de los OLTP, que son las transacciones que se realizan muchas operaciones pequeñas. Bueno, en este caso, en las OLAP se hace pocas consultas largas y complejas. En este caso, la latencia puede tolerar segundos o minutos. No necesita ser baja la latencia. Y los usuarios típicos serían analistas de datos, business intelligence, entre otros. Y bueno, con este repaso de las OLTP y las OLAP, finalizamos por hoy, cerramos este análisis de esta pregunta. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.